mucha importancia a mis sueños. La mayoría de las veces me despertaba y olvidaba todo en pocos minutos, como si no hubiera soñado nada. Pero esa noche pasó algo diferente, algo que hasta ahora me deja con una sensación difícil de explicar. No sé exactamente qué me hizo despertar a las 3:33 de la madrugada, pero recuerdo que miré el reloj del celular y me estremeció ver esa hora tan exacta, como si hubiera sido llamado. Volví a dormir, pero ya no parecía un sueño común. Fue como si hubiera atravesado una capa invisible y de repente estaba en otro lugar, con una nitidez absurda. No era solo un sueño, tenía olor, textura, incluso una temperatura diferente. Y lo más extraño, sabía que estaba soñando, pero también sabía que eso era real. En ese lugar no había calles ni cielo como los conocemos. Era como una mezcla de naturaleza viva con tecnología sutil. Todo latía en su propio ritmo. Parecía que el tiempo no seguía una línea. Vi personas o seres que me reconocían como si ya hubiera estado allí. Uno de ellos me tocó el hombro y cuando eso sucedió, una especie de descarga comenzó en mi cabeza. Vinieron sensaciones, imágenes y pensamientos como si alguien me estuviera transmitiendo datos en masa. Sentí claramente mi cuerpo físico dormido, pero mi conciencia estaba allí, totalmente despierta. Lo que más me marcó fue una voz que decía: "Estás en el umbral. A partir de aquí todo puede cambiar". Y fue ahí cuando entendí que no era un sueño común. Era como si mi mente hubiera atravesado un portal. ¿Te intriga esta experiencia? Suscríbete ahora y quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle. Cuando desperté, no fue como las otras veces. Sentía mi cuerpo pesado, como si hubiera corrido una maratón durmiendo. La habitación parecía la misma, pero había una sensación extraña en el aire, como si parte de mí aún estuviera allá, en ese lugar que no sé nombrar. Miré el techo por unos minutos, tratando de entender qué había pasado. Tenía una mezcla de euforia y cierto miedo. No era miedo de algo malo, sino un miedo existencial, como si hubiera visto algo que no debería o que mi cerebro aún no estaba listo para procesar. Lo más extraño es que, incluso después de despertar, las imágenes seguían viniendo con mucha fuerza, como si estuvieran filtrándose al mundo real. En el desayuno, intenté contárselo a mi madre, pero me sentí ridículo solo de empezar a hablar. Parecía cosa de película o de loco. Pasé todo el día con esa sensación de estar en dos mundos al mismo tiempo. Fui a trabajar, hablé con personas, hice todo lo que tenía que hacer, pero era como si estuviera en piloto automático. Al mismo tiempo, en el fondo, una parte de mí estaba procesando lo que había vivido. Y hubo un momento en que casi lloro de la nada, sin motivo. Era como si hubiera perdido algo muy importante, o como si hubiera recordado quién soy realmente por un momento y ahora estuviera atrapado otra vez. Nunca sentí algo tan intenso. Un tarde, cuando estuve solo en mi cuarto, decidí escribir todo lo que recordaba. Tomé un cuaderno viejo y fui anotando cada detalle, incluso los más extraños. Cuanto más escribía, más cosas venían a la superficie, como si eso activara una memoria escondida. Recordé que, en cierto momento dentro del sueño, vi una especie de espejo ovalado flotando. Cuando me acerqué, no vi mi reflejo, sino una versión de mí, más vieja, más serena, con ojos tan conscientes que parecían atravesar el tiempo. Eso me dejó paralizado. La sensación era que había visto una parte de mí que ya lo sabe todo, pero que yo aquí todavía estoy tratando de alcanzarla. Fue aterrador y reconfortante al mismo tiempo. Lo extraño es que, a lo largo de ese día, comenzaron a suceder coincidencias absurdas. Personas diciéndome frases que parecían respuestas directas a lo que había pensado. Canciones con letras que encajaban perfectamente con lo que sentía. Incluso notificaciones en el celular con palabras que me estremecían.
Era como si la realidad se hubiera vuelto más porosa, más simbólica. Empecé a pensar si todo eso formaba parte de un mismo campo, como si el sueño hubiera abierto una puerta que aún estaba entreabierta. No pude concentrarme en nada más. Solo quería entender qué estaba pasando conmigo, pero al mismo tiempo sabía que forzar eso podía cerrar esa ventana. Al momento de dormir otra vez, confieso que sentí miedo. No era miedo de tener una pesadilla, sino de no poder volver a ese lugar. Era como si hubiera recibido una invitación a algo grandioso y ahora tuviera miedo de perder el acceso. Hice algo que nunca antes había hecho. Me senté en la cama, cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de recordar la sensación de ese toque que recibí en el hombro durante el sueño. No sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero sentía que necesitaba repetir ese estado de apertura. No pedí nada, solo permanecí en silencio, y por algunos minutos sentí esa misma vibración diferente en el cuerpo, como si estuviera flotando por dentro, liviano, pero presente. Me dormí enseguida, pero esta vez no tuve ninguna imagen clara. Era como una oscuridad llena de pulsos de energía, ¿sabes? Sin forma, sin color, solo pulsos. Cuando desperté, la sensación era otra. Ya no había esa agitación mental ni el miedo. Era como si algo se hubiera sentado dentro de mí. Me quedé mirando el techo otra vez, pero con un tipo de serenidad que no me era familiar. No podía explicar nada con palabras, pero sentía que algo había cambiado, como si ese laboratorio de los sueños hubiera hecho su trabajo y ahora yo tuviera una parte nueva de mí activada, solo que sin manual de instrucciones. Por la tarde fui a tomar un café solo en un lugar al que suelo ir, solo que esta vez todo parecía diferente. Las personas, el ruido de la calle, incluso el sabor del café. Percibía los detalles como si fuera la primera vez. Empecé a prestar atención a las conversaciones de las mesas de al lado y, te juro, era como si todo tuviera algún significado oculto. Alguien hablaba de volver a uno mismo, otra persona mencionaba despertar de verdad. Era surrealista. Parecía que el mundo me estaba enviando mensajes todo el tiempo, y yo, en lugar de pensar que me estaba volviendo loco, me sentía más lúcido que nunca. La impresión era que mi percepción se había expandido y ahora veía capas que antes estaban invisibles. Más tarde, me quedé observando un árbol frente al edificio donde trabajo. Siempre paso por ahí, nunca le presté atención, pero ese día me quedé parado unos minutos mirando el movimiento de las hojas, el brillo del sol entre las ramas, el sonido de los pajaritos, y fue ahí cuando me golpeó una sensación fuerte, como una certeza absurda de que ese árbol, yo, el tiempo, todo formaba parte de la misma cosa. No lo digo en un sentido filosófico bonito, no. Era una sensación física, real, como si mi cuerpo y ese árbol estuvieran hechos de la misma vibración. Sentí un escalofrío subir por la espalda y unas ganas enormes de llorar, pero no era tristeza. Era como si estuviera recordando algo que siempre supe, pero que había olvidado. Volví a casa diferente. No sé si alguien lo notó, pero yo sentía como si hubiera cruzado una línea invisible. La ciudad estaba igual, el tráfico igual, las notificaciones del celular también, pero yo ya no era el mismo. Empecé a pensar en todo lo que había vivido en ese sueño y en las sensaciones del día siguiente. Era como si una parte de mí hubiera sido sacada de la burbuja. Y ahora, incluso dentro de la rutina, veía grietas por donde se escapaban cosas que no forman parte de lo normal. Empecé a preguntarme si lo que llamamos realidad no es solo una pequeña parte de lo que realmente existe. Y peor, si vivimos anestesiados sin darnos cuenta. Fui a ducharme y me quedé parado ahí, bajo el agua, tratando de recordar la voz que escuché en ese lugar extraño. «Estás en el umbral», decía, y cuanto más repetía esa frase en la cabeza,
más todo empezaba a tener sentido. El mundo en que vivimos quizás sea solo una de las habitaciones de la casa. Dormir, soñar, olvidar, despertar, tal vez sea solo la rutina de la conciencia tratando de recordarse a sí misma. Y entonces me vino una sensación extraña. ¿Será que todos pasamos por esto y solo lo olvidamos? ¿Será que estamos todo el tiempo recibiendo señales, viviendo fragmentos de otros planos, pero nuestra mente, demasiado ocupada con el ruido externo, bloquea todo? Estas preguntas comenzaron a corroerme, porque ahora que yo vi, ya no hay cómo no ver. Esa noche no pude simplemente apagarme y dormir como antes. Me acosté, cerré los ojos, pero parecía que algo dentro de mí seguía encendido, como una especie de radar. Sentía un hormigueo leve en el cuerpo, como si me estuvieran escaneando de adentro hacia afuera. El sonido del ventilador, que siempre me ayudaba a relajarme, parecía distante. Y entonces tuve un momento que nunca olvidaré. Entre el sueño y la vigilia, vi destellos. No eran sueños completos, eran como fragmentos. Imágenes que no parecían mías, rostros que nunca vi, pero que me provocaban una familiaridad extraña. Con cada destello, sentía una presión en el centro de la frente, justo donde dicen que está el tercer ojo. Eso me puso la piel de gallina. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya agarré el cuaderno de nuevo y empecé a anotar todo. Pero era como si las imágenes se escurrieran de la mente, difíciles de retener. Aún así, dejé registradas las sensaciones: presión en la frente, calor en el pecho, ausencia de tiempo. Algo que me marcó fue una especie de símbolo que vi en uno de esos destellos. Parecía una espiral con puntos alrededor, como si fuera un mapa o una llave. Traté de dibujarlo, pero quedó confuso. Aún así, no se me salía de la cabeza. Lo más extraño es que, más tarde ese día, mientras revisaba el celular, vi un video sobre culturas antiguas y apareció un símbolo prácticamente igual durante unos segundos. Me detuve en seco. Eso no podía ser coincidencia. Después de ese día, empecé a ver el sueño de otra forma, no como descanso, sino como si fuera un viaje, una especie de pasaje secreto. Fui detrás de todo tipo de contenido sobre sueños lúcidos, glándula pineal, estados alterados de conciencia, y por primera vez en mi vida todo eso tenía sentido, no como teoría, sino como algo que yo ya había tocado de verdad. Me volví obsesivo por entender cómo la mente podía acceder a eso. Descubrí que existe una sustancia llamada DMT, producida naturalmente en el cuerpo, especialmente durante el sueño. Cuando leí eso, fue como si una pieza encajara perfectamente. Pensé, ¿entonces fue eso lo que experimenté? ¿Una liberación natural? ¿Una activación involuntaria? Pasé a prestar atención a las noches en que me sentía diferente antes de dormir. Había días en los que mi cuerpo parecía más liviano, como si ya supiera que iba a viajar. Y cuando despertaba con esa memoria viva, la sensación era la misma, que había salido y vuelto, pero con fragmentos de lo que vi aún pegados a mí. A veces era un color, una palabra, un olor que no existe aquí. Otras veces era solo una emoción muy específica, como nostalgia por algo que nunca viví. En esos momentos, solo podía sentarme en la cama y respirar hondo. Y lo más loco es que eso empezó a cambiar la forma en que vivo el día a día. Como si, al entender que la realidad no termina aquí, todo ganara una nueva profundidad. Aún así, con el tiempo, noté que todo eso comenzó a disminuir. Las sincronicidades se volvieron más espaciadas, los sueños menos vívidos. Al principio, eso me frustró, como si hubiera perdido el acceso. Pero luego entendí otra cosa. Tal vez esa experiencia no era para durar todo el tiempo. Tal vez era solo para recordarme que existe algo más y que depende de mí mantener esa llama encendida.
No se trata de vivir todo el tiempo en estado expandido, sino de saber que ese estado existe y que, una vez sentido, lo cambia todo. Cambia la forma de mirar, de sentir, de existir. Aunque el mundo parezca igual, sé que ya no soy la misma persona que se acostó en esa cama aquella noche. No esperes más. Síguenos, comparte este vídeo y deja un comentario desde donde nos estás viendo para ser parte de esta comunidad. Hasta hoy, cuando recuerdo esa noche, siento un leve escalofrío en la nuca, no por miedo, sino porque sé que fue real. A veces todavía tengo sueños extraños, pero ninguno se ha acercado a aquel. Fue como si, por una noche, me hubieran sacado de la realidad y mostrado algo que no cabe en palabras. Ya intenté encontrar explicaciones, videos, foros. Hasta hoy no encontré nada que describa exactamente lo que viví. Solo sé que, desde entonces, mi mirada nunca volvió a ser la misma. Algo se abrió, y aunque nunca vuelva a ese lugar, sé que existe. Y lo más loco, siento que está más cerca de lo que imaginaba. Tal vez incluso aquí, solo esperando a que vuelva a dormir, en el momento exacto.